me llamo Marina. Tengo 25 años y, hasta hace poco, pensaba que mi vida era tan simple como una taza de café al amanecer y el sonido del teclado en las noches de trabajo remoto. Vivo en Kiev, en un pequeño apartamento con cortinas rosadas, libros apilados en el suelo y un gato perezoso llamado Bublik. Pero todo cambió aquel verano. Cuando mamá se rompió una pierna, no tuve más opción que viajar a Rechitsa, el pequeño pueblo bielorruso donde crecí. Era un lugar detenido en el tiempo, con calles tranquilas, olor a pan caliente y vecinos que sabían más de tu vida que tú misma. Fui sin ganas, con mi mochila, mis zapatillas viejas y la idea de que solo sería por unos días. Lo que no imaginaba era que ese viaje iba a cambiar mi forma de ver la familia, el amor y a mí misma. Cuando llegué, fue Vadim quien abrió la puerta. No lo había visto en años. Era el hijo del segundo marido de mamá, mi hermanastro, aunque la verdad, apenas habíamos sido eso. En mi recuerdo, él era un adolescente flaco, tímido, con la cara llena de granos y una sonrisa desordenada. Pero el hombre que tenía frente a mí era diferente, alto, seguro, con una mirada profunda y una calma que desarmaba. Su voz fue lo primero que me estremeció. No esperaba verte tan pronto, dijo. Yo sonreí torpemente y respondí algo sin sentido. En ese instante supe que aquella casa ya no sería igual. Mamá estaba en su habitación, exagerando su dolor como siempre, pidiendo té, sopa y compañía. Vadim y yo pasamos el primer día entre mandados, risas y silencios. Parecía todo normal, pero bajo la superficie había algo que se movía, algo que no quería reconocer. Por la noche, mamá nos pidió que cocináramos juntos. Él cortaba verduras mientras me observaba, y aunque intenté ignorarlo, cada vez que nuestras manos se rozaban, el aire se volvía más denso. «Aún te gusta el queso, ¿verdad?», me dijo con una sonrisa traviesa. Recordó cómo, de niños, yo solía levantarme a medianoche para robar un pedazo del refrigerador. Nos reímos, pero esa risa tenía un eco raro, uno que dejaba algo flotando entre los dos. Aquella noche me costó dormir. Escuchaba sus pasos al otro lado del pasillo, el crujir del piso, su respiración cuando pasaba frente a mi puerta. Sentí miedo, no de él, sino de mí, de lo que mi mente empezaba a imaginar. Al día siguiente, mamá dormía, y yo salí del baño envuelta en una toalla, sin saber que Vadim estaba allí. Nuestros ojos se cruzaron y el tiempo pareció detenerse. No dijo nada, solo se giró con respeto, y yo me quedé temblando sin entender por qué. Durante el desayuno, tratamos de actuar como si nada hubiera pasado, pero el silencio hablaba más que las palabras. Luego, pasamos el día ayudando a mamá, comprando medicinas, limpiando la casa, riendo por tonterías. Sin embargo, el aire seguía cargado de algo invisible. Esa tensión que ni el calor del verano podía disolver. Por la noche, mientras todos dormían, bajé a la cocina por agua y lo encontré allí, sentado, mirando las luces del jardín. «¿No puedes dormir?», preguntó. Negué con la cabeza. Él se movió un poco y me invitó a sentarme. Hablamos de todo y de nada. Del pasado, de lo mucho que habíamos cambiado, de lo difícil que es crecer cuando el hogar ya no es el mismo. Sus palabras tenían un peso extraño, una sinceridad que me desarmaba. «A veces pienso que sería más fácil si no fuéramos familia», dijo, sin mirarme. No respondí, pero mi corazón se aceleró. Me levanté, murmuré un buenas noches y subí a mi habitación, aunque sabía que el sueño no vendría. Me quedé despierta hasta el amanecer, escuchando el canto de los grillos, preguntándome en qué momento la distancia se había vuelto tan corta. A la mañana siguiente, lo observé preparar café en silencio. Movimientos lentos, tranquilos, como si todo lo hiciera con intención. El sol entraba por la ventana y lo bañaba de luz, y por un segundo, pensé que aquella imagen nunca se borraría de mi memoria. Cuando me ofreció una taza, nuestras manos se tocaron por accidente. Fue un instante mínimo, pero el corazón me golpeó el pecho con fuerza. «Te gusta con vainilla, ¿verdad?», dijo. Aún me acuerdo. Me quedé callada. Era tan simple, pero en sus ojos había algo más. Durante el día, mantuvimos la distancia. Evitábamos mirarnos, hablábamos poco. Y sin embargo, en cada silencio, sentía su presencia como una corriente eléctrica. En la tarde, mientras mamá dormía, decidí dar un paseo hasta el jardín. El aire olía a lluvia. Vadim apareció poco después, con una camisa vieja y el cabello despeinado.
Caminamos sin rumbo, hablando de recuerdos de infancia. De repente, él se detuvo. ¿Te acuerdas cuando te caíste en el río y juraste que nunca volverías a nadar?, dijo riendo. Sí, y tú me salvaste. Me miró de un modo distinto, como si ese recuerdo tuviera otro significado. Tal vez fue la primera vez que quise cuidarte, dijo en voz baja. No supe qué responder. Solo sonreí y bajé la mirada. El cielo se llenó de nubes y la primera gota cayó justo sobre su mano. Parece que lloverá, murmuré. Déjala caer, respondió él. Y por un momento, entre el viento y el olor a tierra mojada, comprendí que el verano no había venido solo con calor. También traía algo que estaba a punto de cambiarlo todo. Los días siguientes en Rechitza se sintieron como una película que no quería terminar. Cada mañana olía a pan recién hecho y a café, y cada vez que lo veía moverse por la casa, mi mente buscaba razones para no sentir lo que estaba sintiendo. Vadim era atento, silencioso, observador. Sabía cuando mi madre necesitaba ayuda, cuando yo necesitaba espacio, y cuando el silencio era suficiente. Pero había momentos en que nuestras miradas se encontraban y el aire se detenía. No hacían falta palabras. En esos segundos, todo lo que estaba prohibido se volvía posible. Una tarde, mamá nos pidió subir al viejo ático para buscar unas cajas con fotos. Subimos entre risas, esquivando el polvo y las telarañas, como si fuéramos niños otra vez. Entre los álbumes viejos, encontramos una foto de cuando éramos adolescentes. Yo sonreía con un vestido amarillo, y él me abrazaba de un modo protector. Siempre cuidabas de mí, le dije sin pensarlo. Él se quedó mirándola un rato, como si buscara algo en el pasado. Y lo sigo haciendo, respondió. En ese momento el viento entró por la ventana rota, levantando las hojas secas del suelo. No dijimos más. Pero algo cambió. Desde ese día, su forma de hablar, de caminar, de mirarme, era diferente. No era deseo, ni siquiera curiosidad. Era algo más profundo, como si los dos hubiéramos comprendido que el corazón no obedece las reglas que dicta la razón. Una noche, mamá se quedó dormida viendo la televisión. Yo bajé a la cocina por agua y lo encontré sentado otra vez, mirando las luces del jardín. Tenía los ojos cansados, pero cuando me vio, sonrió con esa mezcla de calma y tristeza que siempre me confundía. ¿No puedes dormir?, preguntó. No, respondí. A veces los pensamientos hacen más ruido que el silencio. Se rió despacio. Sí, conozco esa sensación. Nos quedamos en silencio unos segundos. Marina, dijo de pronto, ¿alguna vez pensaste que ciertas personas están destinadas a encontrarse, aunque el mundo les diga que no deben? No supe qué decir. Su pregunta quedó flotando, como una melodía sin final. Lo que siento es raro, continuó. No sé si es correcto, pero tampoco puedo fingir que no está ahí. Sus palabras me temblaron dentro. No respondí. Me limité a decir, a veces, lo que no se dice pesa más que lo que se confiesa. Me miró y asintió, como si hubiera entendido que ese silencio era mi forma de admitir lo que no me atrevía a pronunciar. Esa noche dormí inquieta, soñando con lugares que no existían, con una vida donde nada fuera prohibido. Al amanecer, escuché su voz desde la cocina. Hacía café, tarareando una melodía que yo solía escuchar cuando era niña. Me asomé por la puerta y lo observé unos segundos. En ese instante comprendí que había algo en el que no quería perder, aunque supiera que no me pertenecía. Los días pasaban y el verano empezaba a despedirse. Mamá ya caminaba mejor, y cada vez hablaba más sobre su recuperación. Pronto no tendrás razón para quedarte, me dijo una tarde, mientras tejía junto a la ventana. Sonreí sin responder, pero sentí un nudo en el pecho. Aquella noche, Vadim estaba en el jardín, sentado bajo el árbol que daba sombra al patio. Me acerqué despacio y me senté junto a él. ¿Qué harás cuando te vayas?, preguntó. No lo sé, respondí. Tal vez volver al trabajo, al ruido, al café sin sabor, a los días iguales de siempre. Él sonrió. Suena triste. A veces la rutina es más segura que la felicidad, dije. Pero no más verdadera, respondió. Hubo silencio. Solo el sonido de los grillos y el viento entre las hojas. Marina, quiero decirte algo, murmuró. A veces, las personas correctas llegan en el momento equivocado. Y cuando eso pasa, el alma se parte en dos.
Lo miré y sentí que mi respiración se aceleraba. ¿Y qué haces cuando el corazón no entiende de tiempos?, pregunté. Él me sostuvo la mirada. Esperas. Y si el destino es justo, te da una segunda oportunidad. Me quedé callada. Tal vez tenía razón. Tal vez no era el momento. Pero el destino rara vez avisa cuando lo es. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi cuaderno: hay sentimientos que no se curan con distancia, solo se esconden. Al día siguiente, él no estaba. Solo una nota en la mesa. Fui a pensar. Si vuelvo, es porque elegí quedarme. Me quedé inmóvil. El reloj avanzó, los días pasaron, y con ellos, el silencio. Me dediqué a cuidar a mamá, a preparar su té, a fingir normalidad. Pero por dentro todo estaba vacío. Hasta que, semanas después, recibí un mensaje corto: ¿recuerdas el árbol del jardín? Estoy aquí. No lo dudé. Salí corriendo, y cuando llegué, allí estaba él, sentado bajo las sombras del mismo árbol donde todo había comenzado. Me miró con esa mezcla de miedo y esperanza que solo tienen los que regresan sin prometer nada. Caminé hacia él. No hubo palabras, solo un abrazo que dijo todo lo que habíamos callado. En ese momento, entendí que el amor no siempre llega cuando debe, pero cuando llega, deja una marca que ni el tiempo ni la distancia pueden borrar. Quizá el futuro sea incierto, quizá el mundo nunca lo entienda, pero yo sabía una cosa: después de aquel verano, nunca volvería a ser la misma.